Si tienen dudas con respecto a la tarea 1 o la tarea 2, en cuanto a la calificación, pueden nada más decirme y mandarme un correo con cuáles serían sus reclamos respectivos, ¿verdad? En este caso me lo tendría que enviar a mí porque yo fui que lo califiqué. Eh, Eso por un lado. Recuerden que todavía están el segundo intento de la tarea 2, de la tarea 3, perdón. Entonces, si no han hecho el tercer intento, recuerden que tienen hasta el sábado. No, hasta el viernes 4 de septiembre. Hasta el viernes a las 23:59 para hacer el segundo intento. Sí, ya la sacaron un 100 en el primer intento y no quieren hacerlo, entonces pueden no hacerlo. Eso por un lado. En cuanto a las clases de bloque 1, hoy estamos enfocados en la semana 4, ¿verdad? Las formas de expresar la concentración. Ya se les habilitó acá una práctica de cálculo de concentraciones. Entonces, para que revisen esa práctica y estén al tanto de ir haciendo sus ejercicios. Entonces, hoy vamos a ver como las bases de esta semana 4. Y recuerden que entonces hasta lo que vemos esta semana sería lo que entraría en el primer parcial. Entonces empecemos de una vez con esta parte. Entonces, si ustedes van a la clase, se van a encontrar con varios videos. Hay 2 videos sobre cómo se preparan disoluciones en el laboratorio. Ahorita vamos a dejarlo para ahorita después y que vamos a hablar un poco más en específico de esto. Mientras tanto, vamos a repasar un momento esta presentación que está por acá y algunos aspectos importantes que tiene que tomar en cuenta ahí. Sobre todo en lo de cálculos de concentraciones, ¿verdad? En química analítica. Entonces, hay que poner atención. Bueno, obviamente, siempre tenemos que procurar utilizar unidades que sean del SI, ¿verdad? Del Sistema Internacional de Unidades. Y utilizar correctamente los prefijos, ¿verdad? Entonces, kilo, recordemos, hay que utilizar los prefijos apropiadamente, como se muestra acá. Y siempre recordar las unidades de equivalencia, ¿verdad? Que un litro es igual a un decímetro cúbico, un mililitro es igual a un centímetro cúbico, ¿verdad? Cuando se está hablando de la densidad del agua, que es 1. El número de Avogadro, ¿verdad? A utilizarlo correctamente. Y luego el tema de concentración. Entonces, cuando estamos hablando de concentración en química, normalmente estamos hablando de concentración molar. Entonces sería moles de soluto por volumen de disolución en litros. Entonces sería mol por litro. Entonces ya no se utiliza la M mayúscula para hablar de concentración molar, que antes se le llamaba molaridad. Eso ya está obsoleto y ya no se utiliza así. Entonces, en la medida de lo posible, muchos de nosotros, yo que soy un poco más de vieja escuela, todavía estoy como súper digamos, enganchado a usar la M mayúscula, pero ya no es apropiado usarlo. Más bien, si me ven que lo estoy usando, ahí me dicen. Entonces, hay otras formas de expresar concentración que son muy importantes, ¿verdad? Que serían porcentaje en masa, porcentaje en volumen y porcentaje en masa en volumen. Entonces, cuando estamos hablando de estos porcentajes, normalmente estamos hablando de la masa absoluto entre la masa de la disolución por 100, por ejemplo. Entonces, normalmente esa masa tiene que estar en las mismas unidades arriba y abajo. Entonces, si hablamos de masa absoluta en gramos, la masa de disolución también tiene que estar en gramos. En el porcentaje de volumen, estamos hablando de volumen de absoluto, volumen de disolución, ambos tienen que estar en las mismas unidades multiplicado por 100. Y cuando es porcentaje de masa en volumen, normalmente son gramos por mililitro de lo que estamos hablando. Entonces, la masa tiene que estar en gramos y el volumen en mililitros. En el libro utilizan peso, pero eso no es correcto, porque obviamente no es correcto hablar de peso en estas circunstancias, ¿verdad? El peso va a depender de la gravedad y ese no es el caso. En este caso estamos hablando de masa. Entonces, por ejemplo, si me dicen que tengo una disolución 1% en masa de hidróxido de sodio, entonces podemos decir que es 1 gramo de hidróxido de sodio en 100 gramos de disolución total. Si nos dicen que tengo una disolución de ácido sulfúrico 1% en volumen, es como que me dijeran que tengo 1 mililitro de ácido sulfúrico en 100 mililitros de la disolución total.
Y si tenemos un 1% masa volumen, entonces sería 1 gramo de hidróxido de litio en 100 mililitros de la disolución total. Ahora, en muchos libros de texto se utiliza porcentaje M/M, porcentaje V/V o porcentaje M/V. Pero eso en realidad no es oficial y en realidad no está contemplado en el Sistema Internacional de Unidades, ni en ninguna norma, ni en nada. Es algo más o menos como hechizo. Entonces, en realidad no está correcto. Entonces, puede generar confusión. La forma más correcta de hacerlo es poner porcentaje masa, porcentaje volumen o porcentaje masa en volumen. Colocarlo como esto, aunque en los videos ustedes van a ver que en algunas ocasiones uno lo hace, en realidad no es lo más correcto. Lo correcto es hacerlo de esta forma. Luego hay otras formas de expresar concentraciones, que serían los ppms, que serían miligramos por kilogramo, o puede ser miligramos por litro. Si se aproxima que la densidad del agua es 1 gramo por mililitro. O puedo hacer nada más masa absoluta entre masa de disolución por 10 a la 6. Pero en ese caso, estas dos tendrían que tener igual unidades. Y después está la concentración en ppb, partes por billón, que sería masa absoluta entre masa de disolución por 10 a la 9, que también se puede expresar como microgramos entre kilogramo o microgramos por litro, cualquiera de las dos. También van a ver que en algunas ocasiones le piden que exprese la concentración como funciones P, como por ejemplo pH, ¿verdad? pH, recuerden que es menos logaritmo de la concentración de hidronio. Eso aplica para cualquier función P que nos digan. Por ejemplo, puede ser P de Cl, entonces sería menos logaritmo de la concentración de Cl, y así sucesivamente. Después de eso, se quedó pegado. Van a ver que va a ser muy importante repasar temas, por ejemplo, de estequiometría y también de reactivo limitante. Entonces, para eso les recomiendo que vayan a la parte que dice información de repaso, donde está eso que dice estequiometría, reactivo limitante y balance de ecuaciones químicas. Dice que mi conexión a internet es inestable. No sé si me están escuchando, sí. Sí, profe, sí se le escucha. Ok, perfecto. Entonces, acá va a encontrarse un video sobre reactivo limitante. Entonces, para que repasen este video. Y también hay unos videos sobre balanceo de ecuaciones químicas, pero esto es un balanceo de ecuaciones redox. Tal vez ahorita no es tan importante porque lo de balanceo de ecuaciones redox lo vamos a ver más que todo en la parte de electroquímica. Pero si quieren hacer como un juego sobre el uso sobre el balanceo de ecuaciones químicas y entenderlo mejor como un nivel conceptual, les recomiendo que vayan a este link donde hay como unas simulaciones, que también es como un juego. Entonces, por ejemplo, usted puede hacer aquí esta introducción y entonces, por ejemplo, le ponen usted esta reacción, entonces usted tiene que balancearla. No sé, por ejemplo, aquí usted dice, pongo 2 de N2 y pongo 1 de H2. Entonces, ¿cuánto tenemos que poner de NH3? Entonces, tendría que poner, acá tengo 2, acá tengo 3, entonces tengo que poner más de esto. 1, 2, 3, 1, 2, 3, entonces pongámoslo acá 3 y acá 2 y ahí ya estará balanceado, ¿verdad? Entonces tengo 2 de esta, aquí tengo 2 de esta, acá tengo 6 de esta y aquí tengo 6 de esta. Y así sucesivamente para la parte de balanceo. Y creo que también en esa parte, si vienen a creo que había otro juego que era de reactivo limitante. Bueno, esto es en realidad balanceo, pero sí me parece que había uno. Voy a ver si me lo encuentro. Esta es una página donde pueden encontrar en realidad un montón de simulaciones en el área de, por ejemplo, química, física y matemáticas. Entonces, pueden buscar si hay alguna simulación que le pueda ayudar a reforzar algunos de los conceptos que tengan tal vez más débiles. Entonces, aquí está el de balanceo. Me parece que había uno que era de estequiometría.
Ah, este. Este es súper bueno para repasar estequiometría. Voy a copiarse y se los paso por el chat. Entonces, ustedes pueden repasar la parte de estequiometría utilizando sándwiches, moléculas y también tienen una parte como de un juego. Entonces, por ejemplo, acá, si yo pongo 2 pedazos de pan y le pongo un queso, entonces ya ahí está toda la reacción 1 a 1. Si yo le pongo más queso, entonces me va a quedar aquí sobrando 2 de queso y entonces el reactivo limitante acá sería el pan. Entonces, eso mismo pueden hacerlo con la parte que es de moléculas. Entonces, para que repasen esto, tal vez más como a nivel conceptual, yo creo que es bastante útil. Y además es bastante entretenido. Ok. Luego de eso, van a ver que en esta sección vamos a estudiar bastante la parte que es como preparación de disoluciones, más que todo. Entonces, vamos a tener 2 tipos de estandarización cuando estamos hablando de preparación de disoluciones. Entonces, voy a pasar aquí un toque la pizarra. ¿Qué se me hizo la pizarra? Aquí está. Entonces, cuando estamos hablando de preparar disoluciones, vamos a tener 2 tipos o formas de preparar disoluciones. O más bien, llamemos que vamos en realidad a tener 3 tipos. Voy a darle por acá abajo. Entonces, yo puedo preparar una disolución y voy a tener 3 casos. Voy a tener un caso en el que la disolución es aproximada. Voy a tener otro caso en el cual la preparación de la disolución es una estandarización. De tipo directa. Y puedo tener un tercer caso en donde tengo una estandarización indirecta. Entonces, cada una va a tener sus características. ¿Cómo voy a hacer yo que tengo que preparar una disolución que es aproximada? Entonces, normalmente cuando me dicen que tengo que preparar una disolución aproximada, el valor de la concentración que me dicen que tengo que preparar va a tener solo, va a ser menor a 3 cifras. Entonces, por ejemplo, me dicen, prepare una disolución que sea 6.0 mol por litro de HCl. Bueno, con coma. Entonces, como esto tiene 2 cifras, yo puedo asumir que entonces es una disolución de tipo aproximada. Como es una disolución de tipo aproximada, entonces yo no tengo que utilizar instrumentos de alta precisión. Entonces, si yo quiero preparar esta disolución, yo puedo hacerla utilizando una probeta. Puedo prepararla con probeta y utilizando una balanza granataria, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es simplemente aproximado. Ahora, si la disolución que me están pidiendo que prepare tiene mayor o igual a 3 cifras,
entonces quiere decir que es una disolución exacta. Y como es exacta, entonces requiere de estandarización. Entonces, ¿qué va a pasar con esa estandarización directa? Yo lo que voy a hacer es que entonces, para preparar esta disolución, voy a necesitar un patrón primario. ¿Qué características tenía un patrón primario? A ver, escriban ahí en el chat qué características tenía un patrón primario según el primer capítulo y el segundo capítulo del libro. Concentración conocida, si no me equivoco. Bueno, pero el patrón primario en sí nos estamos refiriendo a un reactivo sólido. En este caso, sería un reactivo sólido. Entonces, Con alta pureza. alta pureza, exactamente. Ah, Ajá. ¿Qué más? Masa molar Ah. grande, costos bajos. Ajá. Masa molar grande. El costo lo más bajo posible, ¿verdad? Pero normalmente son caros. Entonces, todas estas características, normalmente muy pocas sustancias las van a cumplir. Por ejemplo, algunas sustancias que cumplen con estas características, no sé si en el laboratorio ya han hablado algo sobre patrones primarios. ¿Algún ejemplo de una sustancia que sea patrón primario? Carbonato de calcio, tal vez. Alto ¿no? calcio, ajá. Exactamente. Ups. Carbonato de calcio es uno. Hay otros patrones, por ejemplo, dicromato de potasio. Pero muy pocas sustancias en realidad cumplen con estos requisitos. No son todas. Muchas sustancias son microscópicas, etc. Entonces quiere decir que yo no siempre puedo hacer una estandarización directa. Solo con ciertas sustancias. Entonces, eso quiere decir que no siempre lo puedo hacer. Ahora, cuando yo preparo una disolución utilizando estandarización directa, yo tengo que tomar en cuenta que, como estoy usando un patrón primario, siempre tengo que pesarlo con balanza analítica. Entonces, yo típicamente, ¿verdad? Tomo un papelito y peso ahí un poco de la muestra. Y luego esto, por diferencia, ¿verdad? Papel más muestra menos papel, ¿verdad? Lo coloco en un beaker. Coloco la muestra en un beaker y entonces le agrego aquí líquido, ¿verdad? Y luego esto tengo que trasvasarlo cuantitativamente. Entonces, esto lo trasvaso cuantitativamente a un balón aforado. Entonces, yo tengo que disolver bien el sólido acá en el líquido y luego lo trasvaso cuantitativamente. ¿Qué tengo que hacer para trasvasarlo cuantitativamente? Bueno, recuerden que uno ponía el beaker. Entonces tiene que poner acá como un policía, ¿verdad? Junto con el beaker y entonces ir traspasando el líquido sin que nada se salga. De forma muy cuidadosa. Y una vez que yo lo trasvaso todo, hago 3 lavados. Y entonces, obviamente yo tengo que agregar aquí líquido de manera tal que no se me pase la marca de aforo, ¿verdad? Tengo que echarle menos de la
capacidad del balón. Entonces yo le agrego aquí cierta cantidad de líquido que no quede completamente lleno, ¿verdad? Cuando yo tengo que calcular que cuando haga los 3 lavados y todo, no me pase la marca de aforo, ¿verdad? Y entonces una vez que yo ya trasvase todo cuantitativamente, ahora sí llevo a la marca de aforo. ¿Qué significa llevar a la marca de aforo? Entonces, yo voy a tener un menisco, ¿verdad? Que va a ser esta línea que tiene dibujado el balón. Entonces, yo voy a ocupar que se vea de esta forma el líquido, ¿verdad? Que forme este menisco y que la parte inferior del menisco quede justamente sobre la línea de aforo. Entonces, de esa forma yo sé que el volumen ya está exacto. Una vez que hago esto, ¿qué tengo que hacer con el balón? A ver si les han dicho en el laboratorio. ¿Cuál es el último paso para tener ya la disolución estandarizada? Agitar. Exactamente. La agito, ¿verdad? Haciéndole el balón de esta forma, con la tapa, obviamente, ¿verdad? Pues si no se nos va a hacer un regalo. Entonces hago con el balón así, de manera tal que se homogenice. Entonces con esto ya homogenizo. Entonces, todo este protocolo es a lo que se le llama estandarización directa. Luego, vamos a tener otra posibilidad que dijimos, que es la estandarización indirecta. Entonces, la estandarización indirecta normalmente se utiliza mucho para valoraciones ácido-base, por ejemplo. Entonces, normalmente estandarización indirecta también tengo que tener mayor o igual a 3 cifras. Entonces, por ejemplo, me dicen prepare una disolución de HCl de concentración 0,01325 mol por litro. Entonces, tengo aquí 4 cifras. Quiere decir que es una disolución exacta. ¿Verdad? Entonces, en esos casos, yo sé que tengo que hacer una estandarización. Entonces, ¿cómo hago para estandarizar? Por ejemplo, una disolución de ácido. Entonces, yo tengo que partir de un ácido concentrado, usualmente. Entonces, normalmente yo parto de una disolución de ácido concentrado. Entonces, por ejemplo, me van a decir, tiene disponible HCl 12 mol por litro. ¿Verdad? Que es como el ácido sulfúrico puro, en este caso. Normalmente me lo van a dar como un porcentaje más, o masa, un porcentaje más a volumen. Normalmente me van a dar también. Luego vamos a ver un ejemplo de eso. Entonces, las disoluciones de ácidos concentrados puede ser que yo tenga la molaridad o puede ser que me digan es tanto por ciento masa en volumen. No sé, por ejemplo, un 60% masa en volumen. Entonces, en esos casos yo tengo que convertir este porcentaje de masa en volumen a mol por litro. Entonces, voy a ver si, creo que yo tenía un ejemplo. Bueno, si no cualquier cosa, ahorita hacemos un ejemplo de estos. Ah, bueno, creo que yo en los que estaban en el entorno, ahí había uno de esos. Ajá. La densidad del HCl, 37% en masa es. Entonces digamos que partimos de HCl, 37% masa en volumen. Y tenemos una densidad de 1.18 gramos por... A ver, ¿cómo era lo que decía por el lado? Va a ser eso más grande.
HCl 37%, masa es, ajá, y densidad 1,18 gramos por mililitro. Entonces, 37% masa, 1,18 gramos por mililitro. La densidad, 1,18 gramos por mililitro. Y la masa molar es 36,5 gramos por mol. $36,5 gramos por mol. Entonces, ¿cómo hago para preparar esta disolución? Bueno, quitemos esto acá. Entonces, por ejemplo, me dicen, tengo una disolución de HCl que es 37% masa en masa. Y yo necesito calcular cuántos en mol por litro para preparar esta disolución de esta concentración. Y me dicen que la densidad es 1,18 gramos por mililitro y la masa molar 36,5 gramos por mol. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer ese cálculo? Entonces, yo llego y digo que son 37 gramos de HCl en 100 gramos de disolución. Y luego digo acá 1,18 gramos de disolución son 1 mililitro, según la densidad. Y estos mililitros los tengo que convertir a litros. Entonces, 1 litro son 1000 mililitros. Y entonces, ya me queda acá, se me da mililitros, gramos de disolución con gramos de disolución. Y ahora me queda convertir los 37 gramos de HCl a moles. Entonces yo sé que son 36,5 gramos, son 1 mol de HCl. Entonces, gramos se me dan con gramos y me quedaría mol por litro. ¿Cuánto les daría eso? A ver, 37 por 1,18 por 1000 dividido entre 100 por 36,5. Eso me da 11,96 mol por litro de HCl. Pero vean que yo tenía 2 cifras al inicio, o sea que esto lo puedo expresar solo con 2 cifras, son 12 mol por litro. Entonces, vean que siempre que a mí me dan una concentración en porcentaje de un ácido concentrado, siempre va a ser aproximado, ¿verdad? Esto acá es aproximado. Entonces, ¿cómo hago yo para preparar una disolución de esta concentración a partir de esta? Entonces, tengo que ver, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, voy a prepararla en un balón de 1 litro. Entonces, ¿qué hago yo? O bueno, en un volumen de 1 litro en realidad. No es necesario que lo haga en balón. En realidad lo puedo hacer utilizando una probeta. ¿Por qué? Porque ven que lo que voy a medir, al final de cuentas, estoy partiendo de una disolución aproximada. Entonces, no voy a requerir utilizar instrumentos de gran precisión para medirlo, sino que al final nos vamos a encargar de eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a utilizar la fórmula de C1 V1 es igual a C2 por V2. Entonces, la concentración 1, en este caso, sería la concentración del ácido, ¿verdad?, original, que es la que calculamos, 12 mol por litro. El volumen 1 sería lo que tenemos que tomar de esto, que es una alícuota, no sabemos cuánto. La concentración 2 es la concentración que yo quiero. En este caso sería 0,01325.
Y el volumen 2 es el volumen en el que yo quiero ponerlo, que son 1000 mililitros. Entonces, lo que ocupo saber es de cuánto es esta alícuota que debo tomar. Entonces, despejo. V1 va a ser igual a C2, V2 entre C1. Entonces sería 0,01325 mol por litro por 1000 mililitros. Y lo divido entre 12 mol por litro. ¿Cuánto le daría eso? 0,01325 por 1000 dividido entre 12. Eso me dio 1,10. Básicamente 1,1 mililitro. Vean que como acá tengo dos cifras, dejo esto con dos cifras. Entonces quiere decir que yo debería medir un volumen de 1,1 litros. Entonces, ¿en qué puedo medir este volumen? ¿Con qué lo podría medir? ¿Lo mido con una probeta? ¿Lo mido con qué? Entonces, en este caso, en realidad puedo medirlo con una probeta. ¿Por qué? Porque estoy partiendo de una disolución de concentración aproximada. Entonces, ¿cómo hago para preparar la disolución? Entonces, yo tengo que escribir ahora sí el procedimiento. Entonces, yo digo, mido 1,1 mililitros con una probeta de, puede ser 5 mililitros, por ejemplo. Y lo agrego en una probeta de 1 litro que contenga agua destilada. Recuerden que siempre que yo voy a agregar un ácido, tengo que agregar el ácido al agua. Entonces, yo no puedo poner el volumen de ácido ahí y luego agregarle agua encima, porque va a ser una reacción exotérmica demasiado violenta y puede hacer que comience a pringar y me pringue a mí. Entonces, yo siempre coloco primero agua, un poquito de agua antes y luego agrego el ácido y ya después de eso puedo continuar diluyendo. Y una vez que hago esto, llevo el volumen hasta 1 litro. Termino ahí, ya la disolución es con esto ya la disolución sería una disolución estándar. No, porque en realidad no lo he comparado nada que sea estándar. Todo lo he hecho de forma aproximada. Entonces, ¿cuál es el último paso? Tengo que hacer una estandarización con una disolución de base de concentración conocida. Entonces, de hecho, la primera práctica que normalmente ustedes hacían en el laboratorio era la preparación de una disolución estándar de base. Entonces, ¿qué hacían ustedes? Por ejemplo, tomaban y preparaban una disolución de hidróxido de sodio y luego estandarizaban esa disolución de hidróxido de sodio. Y después de eso, esa disolución estándar de hidróxido usted la puede utilizar para estandarizar disoluciones de ácido. Entonces, para poder hacer la disolución estándar, en este caso, yo necesito realizar una valoración con una disolución ya estandarizada. Esta disolución estándar de base, concentración conocida, es a lo que se le llama como un estándar
secundario. ¿Por qué? Porque ese estándar secundario, esa disolución estándar que yo estoy utilizando para estandarizar mi disolución de ácido, yo la preparé a partir de un estándar primario, ¿verdad? Normalmente, por ejemplo, para preparar esta disolución de base, yo la preparo a partir de una disolución con oxalato. Por ejemplo. Entonces, yo puedo preparar una disolución estándar y utilizarla para valorar mis disoluciones correspondientes. Entonces, en resumen, ¿cómo reconozco que una estandarización es indirecta? Entonces, quiere decir que yo parto. Las características serían que yo parto de una disolución de ácido o de base de concentración aproximada. Y una vez que tengo esa disolución, a partir de esa disolución, yo voy a preparar mi dilución, ¿verdad? Tomo esta y hago una dilución. Y luego, a partir de esto, yo estandarizo con una disolución estándar. Y esa disolución estándar ya tiene una concentración conocida. Entonces vean que por eso se llama estandarización indirecta. ¿Por qué? Porque en la primera yo lo preparaba directamente a partir del patrón primario. Y en esta más bien lo que hago es valorarlo con una disolución estándar, que es una disolución de tipo secundario. Mientras que la disolución aproximada, entonces simplemente hago todo de manera aproximada y no necesito estandarización. Entonces, si revisamos otra vez los materiales que teníamos en la página, entonces acá van a ver diferentes ejemplos de esos temas. Entonces, por ejemplo, dice, ¿cómo preparar HCl de 6 mol por litro a partir de una disolución 37% en masa? Entonces, cuando yo leo este problema, ¿qué sería? ¿Estandarización directa, indirecta o aproximada? En este caso, Aproximado. esa sería aproximada, exactamente. En este otro caso dice, ¿cómo preparar ácido sulfúrico 0,0540 mol por litro a partir de una disolución al 70% en masa? Entonces, si me dicen eso, ¿qué tipo de disolución sería? En ese caso sería Con estandarización indirecta. indirecta, exactamente. ¿Por qué? Porque ocupo preparar algo que tiene aquí tenemos 3 cifras en la concentración. Quiere decir que es una disolución exacta, ¿verdad? Siempre tienen que ser 3, profe. Tiene que tener al menos 3 cifras. Si O tiene sea, si menos tiene de más, 3, igual sería indirecta. si tiene más cifras, también sería indirecta. Exactamente. Okay. Y entonces, se preparan a partir de una disolución aproximada. Y la última, ¿cómo preparar una disolución de carbonato de calcio a partir de reactivo tipo primario? Pues ahí obviamente sería una estandarización de tipo directa. Entonces ahí tienen 3 ejemplos que tomar en cuenta. Hay que tomar en cuenta también y tener muy claro el uso de los instrumentos de laboratorio. Entonces, ¿cuáles cuidados hay que tener? Bueno, por ejemplo, si estamos hablando de una balanza analítica, recordemos que si es una balanza de 4 decimales, lo mínimo que podemos pesar son 0,2000 gramos. ¿Verdad? Esto es lo mínimo para tener una incertidumbre relativa aceptable, digamos. Menos de eso no se puede pesar. Entonces, si usted un problema le da que tiene que pesar menos de esto, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué pueden hacer para resolver ese problema? Si, por ejemplo, dicen PS, ustedes hacen los cálculos y les da que tienen que pesar 0,100 gramos. Entonces, ¿qué harían ustedes para poder resolver entonces ese problema y preparar la disolución apropiadamente?
Entonces, si yo calculo y me da esto, lo que hago entonces es que preparo el doble de la disolución. Entonces, como me veo que tengo que pesar 0,1000 y eso no es una práctica apropiada, entonces preparo el doble. Entonces peso 0,2 y preparo el doble de disolución que tenía pensado preparar en realidad. La otra cuestión que hay que tener muy presente es el tema de las pipetas, ¿verdad? Hay pipetas de estas de bulbo que tienen un volumen definido. Entonces, por ejemplo, hay de 5, de 10, de 20, de 25, de 50, de 100. Entonces, siempre que ustedes les hablen de una alícuota, las alícuotas siempre se toman con una pipeta. No se toman con ningún otro tipo de instrumento. Para eso son las pipetas, para tomar alícuotas. Ahora, si ustedes les dan un volumen que no es exacto, digamos, les da que tienen que, por ejemplo, un volumen de, no sé, por ejemplo, 14,88. Entonces, estas pipetas ya dijimos que hay de 5, de 10, de 20, algunas a veces hay de 15 también, de 25, de 50, de 100. Entonces, si usted, por ejemplo, les da que tiene que medir un volumen de 14,88 para preparar la disolución, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, si me da un volumen como este, entonces yo redondeo, digo, mido 14,9. Y entonces lo mido con una pipeta, pero con una pipeta que sea graduada, ¿verdad? Existen estas pipetas que son pipetas graduadas. Y hay que tener cuidado con el manejo de las pipetas también, ¿verdad? Recordemos que con una pipeta, por ejemplo, estas de bulbo, yo siempre voy a, si yo tengo la pipeta, ¿verdad? Y va a tener una marca de aforo. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, primero recuerden que siempre tienen que utilizar una pera, ¿verdad? Para poder usar la pipeta siempre se hace con una pera. Entonces, yo voy a tomar el líquido, ¿verdad? Muy importante. Normalmente las disoluciones yo las voy a tener en balones, pero cuando yo voy a tomar mi disolución, la tengo que poner en un beaker, ¿verdad? Yo pongo mi disolución en un beaker y de ese beaker es que pipeteo. Ay, no sé por qué esto cambia así. ¿Verdad? Yo pipeteo a partir de un beaker. Nunca se pipetea de un balón, ¿verdad? Así, si ustedes los ven pipeteando un balón en el laboratorio, así de una vez, terrible. Ah, ¿no estaban viendo? Oh, wow, ¿por qué no me habían dicho? Yo estaba explique y nos estaba enseñando lo que era. Bueno, por lo menos en el video sí va a quedar todo lo que había dibujado. Entonces, voy a tener este tipo de pipetas, ¿verdad? De todas estas calibraciones. Y si yo quiero medir un volumen de 14,88 mililitros, lo redondeo a 14,9 y lo mido en una pipeta graduada. Entonces, y les está diciendo que uno pipetea a partir de un beaker, nunca pipetea a partir de un balón. Entonces, no metan la pipeta en los balones. Y lo otro es que entonces, yo tomo la disolución y la llevo por encima de la marca de aforo, ¿verdad? Entonces, toda la disolución sube aquí y yo la subo por encima de la marca de aforo. Y entonces, luego de eso, yo voy a limpiar la punta con una servilleta. Y hasta que limpio la punta, entonces llevo el volumen hasta la marca de aforo. Y después de eso la coloco en el beaker o en el remedio o el recipiente que sea, de esta forma que se muestra acá. Entonces, tocando las paredes. Y una vez que se vertió el volumen, muevo ligeramente, hago así ligeramente para terminar de verter el volumen y eso sería ya el pipeteo, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en cuenta, las buretas nunca se usan para pipetear, ¿verdad? Entonces, no se usan para alícuotas. Es solo para valorar.
Y en cuanto a las probetas, ¿verdad? Solo para volúmenes aproximados. Pero siempre que van a tomar un volumen, traten de tomar el volumen con la probeta más similar al volumen que quieren tomar. Digamos, si yo quiero tomar 4 mililitros, pues lo mejor es tomar el volumen con una pipeta de 5. Y así sucesivamente. Los balones, ¿verdad? Hay que tener cuidado de llevarlo siempre en la marca aforo de manera apropiada. Entonces, tienen que tener esos cuidados. Y lo otro, los beakers no se utilizan para medir volúmenes. Los beakers solo se usan para homogeneizar las disoluciones, disolverlas bien y luego trasvasarlas. Nunca, nunca, nunca se prepara una disolución en un beaker, ¿verdad? Porque las mediciones de volumen que tienen son demasiado aproximadas, no se pueden utilizar como una medición precisa de un volumen, ¿verdad? No sé si tienen dudas con este tema de las partes de instrumentación. Igual eso ustedes lo trabajan también en las clases de laboratorio, cualquier cosa. Y ahora vamos a repasar otro tema, bueno, a comenzar a ver otro tema que es muy importante, que es el tema de normalidad. Entonces, dentro de este tema y para efectos de este examen que ustedes van a tener, es muy importante que repasen el tema de reactivo limitante que les estoy mencionando, repasen en la sección de repaso, repasen esos videos que están ahí y también los ejercicios que son con esas simulaciones, que eso también es muy importante. No sé si tienen dudas Profe, hasta acá. Sí. yo tenía una pregunta de lo de normalidad. Ajá. Es que, bueno, yo vi el video, pero no entendí cómo era que había que sacar la N. La N mayúscula. No, sí, la N minúscula, minúscula. Que Ok, decía algo de la cantidad de protones que, no sé, una hora sí era, pero no lo ok. entendí mucho. Está bien, está bien. Entonces vamos a ver el tema de normalidad. Primero que todo, la normalidad es una forma de expresar la concentración un poco arcaica y si ustedes vieran la química hace varios años, había muchas más formas de expresar la concentración. Ahora se ha tendido a simplificarlo, a expresar todo como concentración molar. Pero antes habían otro montón de formas de expresar la concentración y eso poco a poco se ha ido quitando. Sin embargo, porque antes habían, digamos, diferentes líneas de pensamiento, etcétera, que buscaban diferentes formas y era típico que en diferentes áreas de la ciencia buscaran formas diferentes para que fueran más convenientes para sus propósitos, digamos. Y entonces, entre eso, la normalidad surgió más que todo dentro del contexto de las valoraciones. Entonces, la normalidad se define de manera tal que en el punto de equivalencia de una valoración se cumple que los equivalentes del analito presentes son iguales a los equivalentes del reactivo que estoy agregando, el reactivo estándar. Entonces, bajo ese contexto es que surgió la definición de normalidad. Entonces, muchas veces me dicen, profe, ¿por qué es que la normalidad es así? Porque exactamente surgió bajo ese contexto de buscar que cuando yo valoro sea muy fácil determinar cuántos son los equivalentes de mi analito en comparación con los de mi reactivo estándar que estoy usando. Entonces, ¿qué va a ser la normalidad? Entonces, si lo comparamos con la concentración molar son moles por litro, mientras que la normalidad son equivalentes por litro. Entonces, la pregunta es, ¿qué son los equivalentes? Entonces, en la molaridad, los moles yo los calculo como los gramos entre el peso molecular, ¿verdad? Gramos entre gramos por mol me quedan moles. En la normalidad los equivalentes van a ser gramos entre el peso equivalente. Y ese peso equivalente va a estar en gramos por equivalente, en lugar de gramos por mol, ¿verdad? Hasta ahí todo va pareciendo muy parecido. Entonces, ahora sí, la pregunta, ¿qué es el peso equivalente? Y ahí es donde se vuelve un poco más, digamos, diferente la normalidad. El peso equivalente va a ser el peso molecular, este mismo que tenemos acá, pero dividido entre un factor F. Ese factor F va a estar en unidades de equivalentes por mol. Entonces, ahora sí la pregunta es, ¿qué es ese factor F y cómo se calcula? Entonces, ese factor F va a depender del tipo de reacción. Para efectos de este examen, nos vamos a enfocar únicamente en las reacciones de neutralización. Entonces, para una reacción de neutralización,
la definición del peso equivalente sería la siguiente. Es, en una reacción de neutralización, el peso equivalente es la cantidad de sustancia que reacciona con o proporciona un mol de iones hidrógeno. Entonces, esa va a ser la definición que vamos a estar utilizando. Entonces, veamos un ejemplo de cómo se aplica esto. Ahora, yo les voy a enseñar mi forma, que es como la forma que yo utilizo de forma estándar. Algunas otras personas pueden que lo utilicen un poco diferente. Esta forma, como yo lo utilizo en química, se le llama la forma Doña Ofelia, que Doña Ofelia fue una profesora de química que existió en química hace mucho tiempo y así era como lo enseñaba. Entonces, yo utilizo el método Doña Ofelia, básicamente. Entonces, pongámoslo así. Es más, llamémoslo método Doña Ofelia. Doña Ofelia fue como un personaje muy conocido en la escuela. Muy conocido y muy recordado en la escuela química, porque ella era como toda, como una abuelita que se parecía mucho como la abuelita de Piolín, más o menos. Entonces, era así como muy abuelita, en realidad, como daba las clases y todo. Y ella siempre enseñaba normalidad de esta forma. Entonces, ¿qué aplicamos en el método Doña Ofelia? En el método Doña Ofelia, entonces vamos a tener dos líneas, ¿verdad? Voy a tener una primera línea y una segunda línea. Entonces, en esta segunda línea yo voy a colocar la definición. Y en esta primera línea yo voy a colocar lo que tenga en la ecuación. Entonces, voy a decir lo siguiente. En la primera línea yo me fijo lo que me dice la ecuación que tengo. ¿Sabe que eso es lo que he pegado? Entonces, hagamos la segunda línea, que es más sencilla primero. La definición dice que el peso equivalente va a ser la cantidad de sustancia que proporciona con o reacciona con un mol de iones hidrógeno. Entonces vamos a decir que un peso equivalente de H3PO4 va a ser los que me proporcionen un mol de protones, ¿verdad? Eso es lo que dice la definición. Entonces, un peso equivalente de la sustancia que nos están preguntando, en este caso será ácido fosfórico, es la cantidad de sustancia que reacciona con o proporciona un mol de iones hidrógeno. Entonces yo escribo la definición de esta forma. Un peso equivalente de H3PO4 es la que me proporciona un mol de H+. Esa es la definición. En la parte de arriba, entonces vamos a escribir lo que nos da la ecuación. Entonces yo voy a escribir de esta forma. Un peso molecular de H3PO4 me va a proporcionar cuántos equivalentes de H+. Entonces, arriba siempre voy a colocar peso molecular y abajo voy a colocar peso equivalente. Entonces, un peso molecular de H3PO4, ¿verdad? Según esta reacción, ¿cuántos protones me está dando? Entonces, vean que acá yo tenía 3 protones y en el producto solo tengo 1. Entonces, ¿cuántos protones está perdiendo el H3PO4 en esta reacción? ¿Cuántos está perdiendo? Y dos. Exactamente, 2 electrones.
Porque tenía 3 y quedó como 1. Entonces me dio 2 para formar 2 moléculas de agua. Entonces coloco ese 2 acá. Entonces, lo siguiente que hago en el método Doña Ofelia es hacer multiplicación cruzada. Entonces yo hago entonces hago un peso equivalente de H3PO4 multiplicado por 2 equivalentes de H más es igual a un peso molecular de H3PO4 por un mol de H más. Y entonces yo puedo pasar esto para acá. Y entonces me queda un peso equivalente de H3PO4 por 2 equivalentes de H más por mol es igual a un peso molecular de H3PO4. Despejo, peso equivalente de H3PO4 es igual al peso molecular de H3PO4 dividido entre 2 equivalentes por mol. Entonces, este sería el peso equivalente en este caso. Entonces, este 2 equivalentes por mol, eso es lo que llamamos F. Factor F. No sé si Mariela estaba utilizando la profesora que estaba explicando, Mariela, me imagino que a esto fue lo que le llamó N. O no sé. No sé, no viste el video de ella en realidad. Yo siempre le llamo F, para no confundirlo con el N de moles, ¿verdad? Yo sé que está como complicado, pero en resumen, el método Doña Ofelia es como un poco más largo que yo nada más utilice un método más directo. ¿Cuál es el método más directo? Entonces yo puedo decir, ¿cuánto es el peso equivalente del H3PO4? Entonces yo también puedo decir que es igual a al peso molecular del H3PO4 dividido entre la cantidad de protones que da en equivalentes por mol. Entonces yo nada más me fijo cuántos protones me está dando acá. Por ejemplo, acá vi que daba 2. Entonces son 2 electrones. ¿Verdad? Entonces yo nada más puedo poner acá un 2. Entonces yo nada más veo cuántos protones me está dando y eso es lo que tengo que poner aquí abajo. Y ese sería el factor F. Ahora, ¿por qué les explico el método Doña Ofelia? ¿Verdad? Vamos a poner acá. Este es el método Ofelia y este es el método simplificado. ¿Por qué les explico el método Ofelia primero? Porque el método de Doña Ofelia también funciona muy bien cuando son reacciones redox. Cuando son reacciones redox no es tan sencillo como cuando son reacciones ácido-base. En las reacciones ácido-base uno lo puede simplificar de esta forma, ¿verdad? Pero cuando son reacciones redox es más complicado y ahí el método Doña Ofelia se vuelve más fácil en realidad. Entonces, para efectos de este examen pueden utilizar el método simplificado, que es nada más dividido entre el número de protones que me está dando en este caso. Aunque a veces, si las reacciones son como un poco enredadas, el método Doña Ofelia siempre permite estimar todo sin error, digamos, sin temor a equivocarse. No sé si tienen dudas con esto que acabo de explicar.
Pero yo tengo una pregunta con lo de la segunda línea de, es que ¿A como que se dónde? me pegó y no supe qué fue lo que hizo. Ahí donde dice literal segunda línea de definición, no, ahora sí. Ah, ok. La segunda línea, lo que está abajo, es la definición. Pues, ¿qué decía la definición? En una reacción de neutralización, el peso equivalente es la cantidad de sustancia que reacciona con o proporciona un mol de iones hidrógeno. Entonces vean que lo que estoy diciendo es que un peso equivalente del ácido fosfórico, que es lo que me están preguntando, va a ser igual a lo que me dé un mol de H+. Entonces, eso que estoy escribiendo acá es básicamente la misma definición. Entonces, yo siempre escribo esto igual, nada más que le cambio acá la sustancia que estoy poniendo. Entonces, si me están preguntando por ácido clorhídrico, entonces nada más tengo que cambiar acá y poner HCl. Entonces, si me están preguntando por, no sé, alguna otra sustancia, nada más tengo que cambiar acá la sustancia. Pero en realidad este statement que está acá, esta igualdad es la definición de peso equivalente. Entonces, abajo pongo la definición de peso equivalente y arriba pongo lo que me está proporcionando la ecuación, los datos que obtengo de la ecuación. Ok, ya, ahora sí, gracias. Ok. Entonces, no sé si tienen dudas con esto. Si quieren, vemos un par de ejemplos. ¿Verdad? Entonces, ese es un ejemplo de un examen anterior. Entonces dice, el peso equivalente de H3ASO4, si se utiliza en el siguiente proceso, deberá ser. Entonces, puedo utilizar el método simplificado, ¿verdad? Entonces, el método simplificado, digo que el peso equivalente de H3 a S, ¿por qué se cambia de color? Bueno, o sea, el peso equivalente de H3 a SO4 va a ser igual al peso molecular de H3 a SO4 dividido entre el número de electrones escrito como equivalentes por mol. El número de protones. Entonces, ¿cuántos protones me está dando aquí el H2SO4? Aquí tenía 3 y aquí me queda solo con 1. Entonces, quiere decir que me está donando 2 protones. Entonces, coloco un 2 aquí abajo. Entonces, va a ser el peso molecular dividido entre 2. O sea, 141,9 dividido entre 2. Eso sería con el método simplificado. ¿Cómo sería con el método de Doña Ofelia? El método de Doña Ofelia, entonces lo que diría es que tengo que escribir 2 líneas. Creo que está un poco pegado esto. Escribo abajo la línea de la definición, entonces digo un peso equivalente de H3 a SO4 es el que me dona un mol de protones. Y escribo arriba la línea de la ecuación, un peso molecular de H3 a SO4 es el que me proporciona, en este caso en la reacción me está proporcionando 2 equivalentes de H+. Y llego a la misma conclusión. Entonces yo digo, a multiplicar cruzado, multiplico cruzado y entonces me queda que el peso equivalente de H3 a SO4 va a ser igual al peso molecular de H3 a SO4 dividido entre 2 equivalentes por mol. Entonces, de las dos formas llego en este caso a la misma conclusión. ¿Qué se me hace el otro ejemplo? Por acá tenía otro. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas?
¿Sí está más o menos claro lo de la normalidad hasta ahora? Ok, entonces dice, este es otro ejercicio, dice el ácido sulfúrico comercial es reportado como 98% en masa y una densidad de 1,83 gramos por mililitro. ¿Cuál es su concentración en términos de normalidad? Entonces, para determinar cuánto es su concentración en términos de normalidad, nosotros tenemos que asumir que el ácido sulfúrico se disocia completamente. Entonces vamos a decir que el ácido sulfúrico queda así. Y entonces me está dando 2 protones. Ahora, como esto está en porcentaje en masa, ocupo a partir de eso calcular los moles. Entonces, ¿qué hago? Digo, 98 gramos de H2SO4 en 100 gramos de disolución total. Entonces, ahora multiplico por la densidad. Entonces, yo sé que 1,83. Perdón, ¿por qué es que dos protones? Bueno, o sea, es que me falta el 2 aquí. Da 2 protones porque es H2SO4. Entonces, si yo lo pongo en disolución, vamos a asumir que se disocia completamente. O sea, dona 2 protones y quedan disociados. Va a formar 2 iones H más y un ion sulfato, ¿verdad? Eso es lo que estamos asumiendo en este caso. Sí, ya ahora sí, es que era por el 2. Sí, pero no me he puesto el 2. Sí, perdón. Entonces, gramos y por 1 mililitro, ¿verdad? Y entonces digo, 1 litro son 1000 mililitros. Y se me dan los mililitros con mililitros. Se me dan los gramos con gramos. Y me queda aquí gramos de ácido sulfúrico. Y entonces los convierto a moles. Entonces, sería 98.08 gramos por mol de H2SO4. Todo esto, ¿cuánto me daría? Creo que va a dar como 98 por 1,83 por 1000 dividido entre 100 por 98.08. Eso da 18. Me da 18 mol por litro. Pero me están preguntando la concentración en términos de normalidad. Entonces, ¿cómo hago para convertir normalidad a concentración en mol por litro? Entonces, vean que la normalidad va a ser equivalentes por litro. Y yo voy a tener que concentración son mol por litro. Entonces, yo puedo tomar esta concentración y multiplicarla por el factor F. Recuerden que el factor F tenía unidades de equivalentes por mol. Entonces, se me da mol con mol y me queda equivalentes por litro. Entonces, yo puedo convertir de normalidad, de concentración a normalidad, si lo multiplico por el factor F. Entonces, esta es una fórmula muy importante que recuerden. Entonces, yo puedo hacer normalidad es igual a F por la concentración en mol por litro. Entonces, ahora necesitamos saber cuánto es el factor F en este caso. Para eso necesitamos determinar cuánto es el peso equivalente. Entonces, el peso equivalente del H2SO4 sería igual al peso molecular del H2SO4 dividido entre el número de protones que dé en términos de equivalentes por mol. Ya dijimos que acá está dando 2 protones. Entonces acá tenemos que poner un 2. Entonces quiere decir que esto sería el factor F. Entonces,
la normalidad sería 2 multiplicado por 18 mol por litro. Y estos serían equivalentes por mol. Entonces me daría 36 equivalentes por litro. Y esa sería entonces la concentración en términos de normalidad para esa disolución de ácido sulfúrico. Sí, sí me siguen. Pero una pregunta, hasta ahora, digamos, a nivel ya de la vida real, ¿se sigue Ajá. usando? Em, en principio, creo que... ¿Vos de qué carrera eras? De ingeniería química. Ingeniería química. Creo que algunas normas aún vienen en normalidad. En algunas cosas. No sé si alguno de ustedes tiene alguna experiencia trabajando con normalidad o viendo, saben que en sus carreras se utiliza algo de normalidad. A mí me han dicho que en algunas carreras de, no sé si eran micro, que algunas cosas las hacen en normalidad, como algunas disoluciones estándar o algo así. Es como algo vestigial, ¿verdad? Pero como que algunas cosas se siguen conservando aún. Aparentemente, más que todo como algunas normas ASTM y cosas así por el estilo, en algunas ocasiones vienen concentración en términos de normalidad y por eso es como que a veces se sigue utilizando. Espero que en algún momento deje de utilizarse en su totalidad, muy probablemente, pero de momento sí es como algo vestigial que en algunas normas y así se sigue utilizando. ¿Qué más? Bueno, hasta acá. No sé si tienen alguna duda de todo esto en específico. Entonces, en general, para términos de normalidad, las fórmulas que tienen que recordar entonces serían estas de acá. Entonces, normalidades equivalentes por litro, los equivalentes son gramos entre el peso equivalente, y el peso equivalente es el peso molecular entre el factor F. Y este factor F es el que obtenemos de cuántos protones me está dando, ¿verdad? Y entonces podemos convertir normalidad de concentración a normalidad utilizando ese factor F también. E inclusive puedo calcular los gramos que necesito pesar utilizando normalidad. Entonces, por ejemplo, normalidad por el peso equivalente por volumen me va a dar los gramos que tengo que pesar. Porque normalidad sería equivalentes por litro y el peso equivalente es en gramos por equivalentes, equivalentes con equivalentes me quedan gramos por litro y eso lo multiplico por el volumen de la disolución, me dan gramos. Y así sucesivamente. Entonces, en términos generales, si yo ya determino el factor F, lo demás es sencillo. Es muy parecido como trabajar con molaridad, con concentración molar, perdón. No sé si tienen dudas hasta acá. ¿Alguna consulta? Yo traía este problema acá, que era de un examen anterior. Pero no sé si prefieren hacerlo hoy o que lo dejemos para otro día si ya se les hizo muy pesada la clase. ¿Qué prefieren? Pero sinceramente yo diría que después. Ok. Entonces, sí, si quieren lo dejamos para el próximo lunes y hacemos como tal vez ejercicios un poquito más complejos que combinen todas las diferentes partes, digamos. Este ejemplo, por ejemplo, que está acá, combina reactivo limitante con balance de ecuaciones, con normalidad y con... sí, básicamente. Entonces, me parece que es provechoso como tratar como problemas así que combine más cosas de este tipo. Entonces, de momento, vayan repasando la práctica que ya está en mediación, que son cálculos más sencillos, pienso yo, de normalidad y cálculos de concentraciones. Y la otra semana nos podemos poner entonces a resolver dudas que tengan de esa práctica y también si tienen problemas
más complejos o así que podemos resolver, también podemos entrarle a eso. Y no se les olvide hacer la tarea que está disponible para esta semana, ¿verdad? A los que les haga falta todavía hacer la tarea. Hoy sería el último día para entregar el segundo intento de la tarea 3. Pues, por acá. Bueno, entonces nos vemos el próximo lunes. Entonces, Gracias, profe. bueno, Gracias, profe. bueno, hasta luego.